Capítulo 9. De regreso a la nada. Dentolini completó su fuga y su retorno con tranquilidad. No lo vieron ingresar en la noche al Baldassarre. Eligió para dormir la habitación que habían compartido Covagliato, Pereza y Gerván. Se sumergió entre las sábanas con la calma del deber cumplido. En la cama de al lado el gemelo se sacudía y peleaba contra sí mismo en los sueños. Una piedad que continuó asombrando a Dentolini, como una enfermedad que hubiera contraído en el parque de diversiones. Lo impuso a ponerse de pie. Despertó suavemente al gemelo. El gemelo abrió los ojos aterrado. «Calma», le dijo Dentolini. «Ya terminó todo. ¿Tu nombre es Matías? ¿Eres Matías?» «Fue una pesadilla. Ya terminó». Luego regresó a su cama. La pelea del gemelo contra sí remitió y se relajó en un sueño profundo. Al despertar, Matías había vuelto a su nombre como si nunca lo hubiera abandonado. Por orden de Dentolini, en el desayuno, los demás compañeros también lo llamaron nuevamente Matías. Pero la armonía duró poco. Faltaban Covagliato, Gerván, Peraza y Maciole. Nadie, excepto Dentolini, sabía dónde estaban. Las ausencias indisimulables de los tres compañeros de habitación revelaron, también, por acumulación y llamado de atención, la falta de Maciole. Dos preceptores del Baldassarre salieron a buscarlos por el parque de diversiones y otros dos por la ruta. Volvieron, una hora después, sin novedades. Un patrullero policial llegó a la brevedad. También autoridades educativas a nivel nacional. Mientras la policía pedía refuerzos y buscaba por el parque y las afueras del Baldassarre, los inspectores del Ministerio de Educación revisaban planillas y documentos del instituto. Todo estaba mal. No había registro de visitas, ni de entradas ni de salidas. Centenares de cartas fechas no habían sido enviadas, guardadas de cualquier modo, en cajones, placares, incluso en la bañadera del baño del director. Había algunos de distintas edades en el mismo curso, y uno en particular que cruzaba siempre el mismo, sin que se tomaran medidas al respecto. La entrevista con Tarriero hizo pensar al inspector que tal vez el director del Baldassarre fuera un loco escapado del frenopático da Silva. Apenas repasando su currículum, se preguntó en voz alta: ¿pero cómo le dan un puesto de director a un hombre que dejó que se caiga un techo encima de un chico? Yo más bien me preguntaría cómo permiten que ese techo siga techando, respondió Tarriero, e hizo el gesto de comillas con las manos. El inspector no preguntó nada más. Hizo un par de llamadas al ministerio. Le explicó a Tarriero que estaba despedido como director, pero que de todos modos no se preocupara, porque el Baldassarre sería provisoriamente clausurado. 10 micros anaranjados se acercaban a la localidad con el propósito de retirar a los alumnos y distribuirlos en otras instituciones educativas estatales.
hasta que el Baldassarre pudiera volver a recibirlos en orden. Pero antes que los micros llegó la prensa, cámaras de televisión, periodistas radiales y gráficos. El inspector y los preceptores hacían lo posible por separar a los periodistas de los adolescentes, pero no lo lograron apartar a tiempo a Tarriero, quien soltó una serie de disparates entrecomillados frente a la cámara hasta que el inspector consiguió llevárselo de un brazo y callarlo, evento que también fue rigurosamente filmado y televisado en directo. Tampoco les pusieron impedir a los periodistas filmar la cantera de cartas podridas. Y entonces sucedió. Fue el mes del año en que las aves caían muertas. Primero un gorrión con un ruido de media rellena de papel, una pelota truncha que cae en la casa de la vecina mala del barrio. Lo siguieron las golondrinas que, muertas, eran más pesadas que vivas. Un halcón del tamaño de un pequeño avestruz rompió una cámara antes de caer frío encima de sus pares alados. Toda la clase de pájaros y decenas de ejemplares de la misma especie se estrellaban, muertos contra las cartas rechazadas como kamikazes, sin objetivos. Uno de los periodistas, conocida por su osadía y su fervor, que había comenzado el reporte animosado y denunciante, vomitaba entre lágrimas. Los camarógrafos no se querían perder aquel apocalipsis de pájaros, pero los noteros no sabían qué decir. Se limitaron a mirar con la boca abierta mientras el país de televidentes tiritaba de asco y estupor. El Baldassarre llegaba a su fin. Esa clase de instituciones solo puede subsistir en el aislamiento y el anonimato, cuando los medios de comunicación, los espectadores, lectores y oyentes comenzarán a preguntarse por qué estaban esos adolescentes ahí, por qué había un loco como director, por qué nadie les contestaba las cartas y por qué los pájaros elegían ese sitio para morir de a miles, sin contar las preguntas acerca de que por qué había entre los alumnos uno que nunca crecía, porque había muerto uno en el parque de diversiones de al lado y por qué otros 4 habían desaparecido. Los cimientos del Baldassarre serían barridos hasta el desaparecer. Ninguna de las características que habían hecho al Baldassarre distinto lo hacían peor, porque otros colegios mucho mejor en el Baldassarre que en otras instituciones de su tipo, y de hecho, por triste que resultase, la conclusión posiblemente no estuvieran mejor en ningún otro sitio, pero el Baldassarre sí era más raro que todos sus semejantes, y eso era imperdonable. Dentolini lo sabía bien. No estaba dispuesto a que lo montaran en uno de esos micros anaranjados que acababan de llegar y lo llevaban a un destino incierto, quizás a un orfanato público o un colegio secundario internado, donde tendría que volver a campear por sus respectos, volver a soportar la sorpresa de docentes y alumnos, o peor aún, tener que creer para no ser insoportable, fastidiado. Dentolini ya había tenido suficiente de la raza humana durante su infancia, como para querer volver a participar de sus menudencias. La prensa, la policía y la clausura, paradójicamente, ayudaron a Dentolini a ganar ánimo. Había demasiada gente, demasiadas luces, demasiadas voces, demasiados pájaros muertos como para que le prestaran atención,
mientras los muchachos subían a los micros custodiados por los preceptores. Apurada la partida por la lluvia de cadáveres de pájaros, Dentolini se fugó por el túnel de los pájaros muertos. Corrió bajo tierra sabiendo a dónde llegaría, pero no pudo prever con qué se toparía. Dos cigüeñas carniceras lo atacaron a picotazos aproximadamente a mitad de camino entre el Valdesaré y el tramo de ruta al que habían emergido con Maciole. Un pico logró herirle el cuello, pero lejos de atemorizarse, Dentolini se vengó. Tomó a la cigüeña por el gogote y le comenzó a retrocederlo, con una hazaña tal que la otra, como una persona, se asustó y salió corriendo a grandes zancadas. Se había topado con uno más loco que ellas. Dentolini siguió apretando y retrocediendo sin atender a nada más. Pero la otra cigüeña no solo huyó, también fue en busca de refuerzos. Cuando la cigüeña que lo había picoteado ya era un cadáver entre sus manos, Dentolini vio venir otras 5, la que había huido detrás de las otras, como con el rabo entre las patas, y otras 4 cebadas feroces. Pero Dentolini no se arredró. Con una fuerza surgida de emergencia y con la ayuda de la conciencia putrefacta de todo lo que vivía ahí abajo, revoleando a la cigüeña muerta, retorciéndole aún más el cuello, logró separar la cabeza del animal y usar el pico como cuchillo y lanza. Cuando cegó a una de las cigüeñas, las otras se dieron un paso atrás, pero Dentolini no se resignaba a un empate. Como un gladiador, atravesó el cuello de la cigüeña que había huido en la primera ocasión, y sacó limpio el pico utilizando como escote enjuagado en un chorro de sangre que fue a dar a las paredes del túnel. Otra de las cigüeñas se adelantó, más por reflejo que por ofensiva, y Dentolini le destrozó el pecho de un picotazo, también volviendo a recuperar su arma con presteza. La ciega y las 2 restantes salieron corriendo. La ciega se estampó contra la pared y ahí quedó clavada, como muerta, el pico hundido hasta el fondo de la pared del túnel. Las otras 2, sus plumas traseras bañadas en luz enfermiza y sucia, se alejaban como plumeros torpes. Dentolini se dijo que ya estaba bien, aunque dudaba de que regresaran por él. Recorriendo hacia la salida, llegaría antes de que pudieran volver a enfrentarlo.